Pues quedan unos segundos para la 1 de la tarde. Seguimos aquí en directo en Málaga, aquí ahora en Canal Málaga Televisión. Y durante los próximos minutos, como cada vez al mes hacemos, vamos a abrir página histórica, como siempre, con Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Cultural CEGRI. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Que hoy además Salvador nos va a adentrar, yo no quiero que haya polémica ni que nadie se enfade, pero podríamos decir en uno de los barrios con más historia y con más solera de la ciudad. Sí, bueno, el barrio más antiguo, con diferencia. Además, alguna vez me preguntaron que de cuándo tiene su origen el Perchel. Yo no supe decirle de cuándo, quizá vaya parejo al nacimiento de la historia de la ciudad ya en la etapa antigua, fíjate de lo que estamos hablando. Porque vamos a hablar, ya lo ha dicho Salvador, del barrio del Perchel, de actualidad ahora, porque hace unas semanas comenzó el derribo de parte de los edificios de Callejones del Perchel. Efectivamente. Además, un barrio que, en diferencia de los otros barrios de Málaga, no creció amparado alrededor de un convento, de una iglesia, de ningún elemento herético, sino que surgió de forma espontánea. Casi siempre fue un barrio dedicado a la industria, industrioso, primero de las artes de la mar. Ya en los restos arqueológicos de la época romana aparecía una lápida de un tan quinto Helio Próculo, que decía que un señor que era armador de barcos, o sea, tenía muchos esquifes, con lo cual ya vemos a lo que se dedicaba el barrio del Perchel. Un barrio que no siempre se llama Perchel. Su nombre era en la época musulmana, quizá en la etapa de más predicamento, lo hemos visto con la obra del metro, la cantidad de restos arqueológicos que han aparecido, pues se llamaba el barrio de Atabanín. Atabanín, si lo traducimos, viene a ser algo así como los tratantes de la paja. Gente que trabaja el esparto, el mimbre, para hacer utensilios o recipientes para el transporte. Tenemos que tener en cuenta que antes no había otro tipo de recipientes, nada más que estos naturales. Cambiaría el nombre de Percheles tras la conquista de la ciudad por los cristianos. Había un elemento que cuando se hacen los repartos era muy interesante para todos los que habían participado en la toma de Málaga por la parte castellana, que eran ser propietarios de perchas de secado de pescado. Y de ahí y de las perchas nombre, claro. Viene el nombre de Percheles, no deja de ser curioso. Decías que un barrio muy ligado a la historia de la ciudad, y yo le preguntaba cuando estábamos en publicidad, Salvador, pero geográficamente hablando, ¿dónde limita el barrio del Perchel? ¿Dónde empieza y dónde termina? Y dice, uy, eso tiene también su historia. Hombre, claro, una cosa es lo que se diga administrativamente y otra cosa es lo que diga el vecino. El vecino, imagínate, cuando en el año 28 se hace el Puente de la Aurora, el que viene a venir un poco de orden en esto. Además, se atiranta una calle que se llamó la calle de los Mármoles, en la calle que era el antiguo camino de Antequera, y entonces decidió, si nos ponemos nosotros en el puente de la Aurora, la margen derecha de la calle Mármoles pertenecería a la Trinidad y la margen izquierda pues al Perchel. Hasta ahí está todo muy bien, pero si decimos que la Aurora María, que nació siendo perchelera, se queda trinitaria, y que la Zamarrilla, que era trinitaria, se queda perchelera, pues la cosa no queda tan bien. Entonces hay gente que no lo admite ni idea de hoy, pero que sepan que esto es una cuestión administrativa nada más, que a algún lado hay que ponerle los límites, ¿no? Pero... Salvador, personajes ilustres que hayan vivido en este barrio del Perchel. Mira, a mí me hace mucha gracia un personaje que se llamó Rafael Flores Nieto, el Pillayo, que además es un personaje muy curioso, no solamente por el tema de aquellos falsos tangos, que era una mezcla entre guajira y carceleras que le hacía tan peculiar, sino porque es un señor que, fíjate, un hombre que se dedicaba a la venta ambulante y a cantar. Muchas veces, bueno, en casa tengo algún que otro parte de detención de Rafael Flores Nieto, siempre le aplicaba la ley de vago y maleante. Ten en cuenta que estaba en la calle pidiendo, él decía que no pedía, que la gente le pagaba su arte, claro, cuando tocaba su guitarra. Son puntos de vista de ver las cosas. Bueno, un señor que se casa con la chunga y dice esta criatura que era la primera vez que había dormido en una cama de muelle, fíjate. Y la chunga le duró poco la alegría. A las 2 semanas se marchó con otro gitano de Estepona, lo dejó. Y dejó al pobre Pillayo entonces, disfrutando solo de ese colchón, claro, de muelle. Entonces, pues junta, se amanceba con la Ampona. Fíjate tú los nombres también de estos personajes. Y quizás flaco favor le hizo ese poema de José Carlos Luna, ese poema donde describía a un viejecico reseco, chicuelo, que en realidad él era muy alto, muy delgado, y creemos que ese poema está inspirado, José Carlos Luna se inspiró en otro gitano, que además era el que reunía esas cualidades. Él le da muchísimo coraje. Acuérdate, a ver si me acuerdo de alguna estrofa, dice, en el altozano tiene un cuchitril y a las vigas alcanza las manos. A su nieta le dice, no llores, Manuela, tú no puedes comer porque no tienes muela. No tenía ni nieto ni nada, fíjate tú, ni él vivió en el altozano nunca. Él vivió en la plazuela de Santa María. La plazuela de Santa María estaría justo encima
donde hoy está el túnel de la Alcazaba. Toda esa zona lindando con las murallas de la Alcazaba era un barrio marginal donde había villalatas, casas de madera, y ahí vivió nuestro famoso Pillayo. Además, ahí fallecería de arteriosclerosis, como dice el parte de defunción, en el año 40. Un personaje que incluso esa guitarra vieja y desvencijada pues se encuentra en la Peña Juan Breva, en el museo, para el que la quiera ver, pues ahí está. O ahí tenemos a un señor que igual lo descubren hoy. Hay una calle en Málaga que se llama Armengual de la Mota, don Lorenzo Armengual de la Mota, un hombre... ¿Vecino del Perchel también? Vecino del Perchel, hijo de pescadores, una familia muy larga, y que en él se fijó enseguida un canónigo de la catedral que se llamó Ibáñez, y le dijo al padre, esto hoy nos cuesta trabajo entenderlo, pero en otro tiempo era una familia que tenía 11 niños, pues imagínate que le dice, ¿a usted le importa que yo me lleve a su hijo para enseñarle? Eso era muy normal en esa época. Era muy normal. Un tío que tuviese una tía sin hijos, soltera, pues le decía, se lo lleva al niño, ¿te encargas de mis hijos? Claro, con el achaque de enseñarle a leer y a escribir, y allá donde iba el canónigo destinado, allá iba Armengual de la Mota. Llegó a tener cargos muy importantes dentro del Tesoro de Real, e incluso al final terminó siendo obispo de Cádiz. Cuando fallece, el testamento es curioso, porque fíjate, una vida con esas andanzas por toda España, con esos cargos tan importantes, al final deja en el testamento dinero suficiente para que se le paguen las dotes a las chicas que quieran profesar como monjas. Claro, cuando tú vas a ingresar en un convento tienes que pagar tu dote. O, por ejemplo, también dejó dinero para los pobres del Perchel, para que no tuvieran frío y tuvieran casaca y calzón, o sea, para chaqueta y pantalón. Fíjate que... O Rita Luna. Rita Luna es... Bueno, además... ¿Quién es Rita Luna? Rita Luna es una gran actriz, además... es que aquí lo que estamos hoy da para hablar muchísimos programas. Rita Luna era una gran actriz, autodidacta, los padres eran cómicos, y el hecho de que en una tournée le pilla a la madre embarazada aquí en Málaga y se pone de parto. Ese es el motivo por el cual nace en Málaga. Es una forma paradójica. Un poco circunstancial, ¿no? Bueno, pues ella siempre acudía a los ensayos del padre, hasta que una vez la hermana, que también actuaba, se pone mala. Le dice a la madre, tú que te sabes el papel, pues tú la sustituyes. Y efectivamente la sustituyó, pero lo hizo con más gracia, más desparpajo y con más tablas que la propia hermana, con lo cual imagínate la otra, ya empezaron los celos profesionales. Llegó a ser una artista consumada, incluso se codeaba con la Tirana, que era una de las entonces artistas del momento, y creen, según dicen algunos, no soportó bien una mala crítica de Leopoldo Alas Clarín en una obra de teatro, y entonces decidió retirarse. Pero no vayas a creerte tú que la retirada fue para pasar al ostracismo. Dicen que era el amor perdido de un gran pintor que se llamó Francisco de Goya y Luciente. De hecho, Goya la ha retratado en algún cuadro aparecido. Y ¿Ah, sí? Ha aparecido hay un cuadro retratada por Goya. Hay uno que se desapareció, que dicen que estaba con telas muy vaporosas, con lo cual se dejaba traslucir pues esa belleza de Rita Luna. Tiene calle en el barrio, evidentemente, que no podía ser de otra manera. Y algo curioso, que en el salón de fiestas, hoy nosotros le decimos el salón de los espejos del ayuntamiento, pues en esos 20 lunetos que aparecen personajes ilustres, es la única mujer que aparece, es Rita Luna. Muy buena tuvo que ser Rita Luna para aparecer en el salón de los espejos. Además, esto sin ofender a nadie, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando nuestros antepasados decidieron aquellos 20 personajes, el que hubiera una mujer era alto raro y alto difícil. Para que estuviera Rita Luna... La importancia en la época de Rita. Claro, la importancia, lo que tuvo que marcar en el teatro Rita Luna en su tiempo. Me da la sensación, Salvador, corrígeme si me equivoco, que conocemos poco esa historia de esta mujer tan apasionante. Conocemos muy poca, igual que otra perchelera que es Pepita Durán, que era una bailarina nacida en Calle La Puente, que también tiene una vida apasionante porque al final se casaría con un lord. Eso ahora hablaremos otro día, porque es una vida... o, por ejemplo, otro famoso nacido, un torero, Paco Madrid, o, por ejemplo, la Repompa. La Repompa, si no hubiera muerto con 21 años, dicen del cólico miserere, que era la apendicitis de entonces, peritonitis, pues seguramente hubiera dado para mucho más. O, por ejemplo, los nombres yo sé que le van a resultar curiosos, pero el Cojo de Málaga, un chaval que en su niñez había padecido poliomielitis, antes esto no tenía ni vacunación ni mucho remedio, y al final pues se vio afectado por la poliomielitis, era cojo y cantaba sobre todo los cantes de Levante, las Marianas, era magnífico. O, por ejemplo, la Tembleca, fíjate los nombres, la Kika, la Repompa, Pepito Vargas, todo ello en el entorno de Calle La Puente. Bueno, eso es lo que queda después en el imaginario colectivo. Si te llama... No voy a decir nombre porque nadie se sienta ofendido, pero un nombre y un apellido muy común, después la gente no se acuerda de ti. Y fíjate, la Tembleca vivía en un corralón de la calle Imagen. La calle Imagen es donde está esa especie de camarín
que es lo único que nos queda, el camarín de la antigua monja de la Aurora, la Divina Providencia, pues ahí ella con su marido, que era el Niño de Almería, un guitarrista muy afamado entonces, pues decidían pues darle clase a la gente que sobresalía del barrio. Tú imagínate las tardes del barrio cómo serían. No existía, porque una radio era un artículo de lujo, la televisión ya no te cuento, entonces pues las tardes se amenizaban con el cante, el baile, el toque de palmas, tenía que ser algo singular. Bueno, pues ellos citaban ahí a toda la gente joven en el corralón de Calle Imagen y gente que sacaron después en gira, los que más valían. Y personajes como, por ejemplo, Chiquito de la Calzada, que claro, nosotros hemos conocido a Chiquito en la faceta de humorista, pero lo suyo era el flamenco, además lo hacía muy bien. O por ejemplo, Pepito Vargas al baile, o por ejemplo, La Quica, La Cañeta, toda esta gente que llegaron a hacer un grupo que se llamaron Los Vargas. Y por ahí fueron de gira y tal. Y ese es el motivo principal cuando contaba Chiquito de la Calzada que fue a Japón. Es que hicieron una gira por América, por Europa y también llegaron a Japón. Con lo cual, imagínate, para estas personas que apenas habían salido de Málaga y en esa gira tan importante le marcó un antes y un después. Por eso Chiquito tanto lo citaba, ¿no? Decenas y decenas de personajes ilustres que ha alojado el barrio del Perchel. Y también hemos visto en estas imágenes que es un barrio que concentra, Salvador, muchísimo patrimonio sacro, patrimonio religioso. Sí, fíjate que es curioso que yo he dicho que un barrio que no surge en torno a nada religioso y después pues es uno de los barrios más cofrades que existen en Málaga. Cofradía del Paso y la Esperanza, Cofradía de la Humillación, desde hace algunos años la Cofradía de la Cena también tiene su sede canónica en Santo Domingo, la Congregación de Mena, en el otro lado tenemos la Misericordia y por encima de todo esa gran vocación del barrio del Perchel que es la Virgen del Carmen, eso por encima de todo. Y si damos por bueno, pues la Zamarrilla también, el Cristo de los Milagros, que tiene cierta devoción y mucho tirón dentro del barrio. Un barrio cuya patrona es la Virgen del Rosario, que eso no lo sabe muchísima gente. Hace pocas fechas salía en procesión por las calles del barrio y sobre todo hay una imagen de las más antiguas que es la Virgen de los Dolores, la conocemos con el sobrenombre de los Dolores del Puente, que tenía una capilla callejera de 1770, fíjate, sí, ya ha llovido, y todavía sigue venerándose en esa capilla que está a los pies del puente de los alemanes, que fue una donación. Te voy a contar una curiosidad, quizás con esto me granjeé más enemigos que amigos, pero fíjate, cuando llega la riada del año 7, pues se lleva a la riada el puente que coincidiría con el de la Aurora, que llamaban La Puente, de ahí el sobrenombre de calle La Puente, y el otro puente que era el de Santo Domingo. Los alemanes, deseosos de devolvernos el favor que hicimos con las Eisenau, que dicho sea de paso, el año que viene se celebran 125 años del naufragio, y bueno, pues decidieron pagar un puente metálico, pero que no sé si saben ustedes que el puente era con carácter provisional. ¿Ah, sí? Pues fíjate, lo provisional... ¿Era de quita y pon? Permíteme la expresión. Provisional en tanto en cuanto se construye uno de obra. Entonces, para que surta el servicio necesario y ya después ya construiremos un puente como es debido, ¿no? Pero nunca se hizo. Nadie pensaría pasear por allí y no ver ese puente de hierro que además Ahora tiene ese no. cartel que hace referencia a ese nombre del puente de los alemanes. Además, la particularidad es que tanto la restauración del puente como el puente del año 92 se coloca en ángulo recto con la capilla de los Dolores del Puente. Todo eso lo costeó el gobierno alemán y yo os aseguro que cualquier cosa que haya que intervenir en el puente, el gobierno alemán va a estar ahí presto para pagar. O sea que fíjate qué importancia, ¿no? Pues, Salvador Jiménez, me he quedado con ganas de preguntarte muchísimas más cosas, pero yo creo que en próximas secciones del programa volveremos a traer aquí al barrio del Perchel, porque hay muchísimas historias que contar de este apasionante barrio que, como dice Salvador, está intrínsecamente ligado a la historia de la ciudad. Málaga no sería la ciudad que hoy es si no hubiese tenido ese barrio del Perchel. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Salvador. Nos vemos en un mes. Venga, hasta luego.